Territorio de Nuevo México. Primavera de 1873. El desierto se extendía sin fin, caliente, seco e implacable. Un tren de carga avanzaba entre la tierra agrietada por el sol, sus ruedas de hierro resonando como huesos en el borde del mundo. Dentro del último vagón de pasajeros, el aire estaba quieto, cargado de polvo y cansancio. La mayoría de los hombres viajaban en silencio, con el sombrero bajo y la mirada apagada por años de vida dura. Al fondo, solo, estaba Silas Boone. Hombre alto, de hombros anchos, callado. Llevaba un largo abrigo color arena, gastado pero resistente, que caía sobre él como una capa hecha para tormentas de polvo y problemas mayores. Su rostro curtido por el sol permanecía impasible, los ojos fijos en la ventana sin ver nada en particular. No había hablado desde que subió al tren, y nadie se había atrevido a dirigirle la palabra. Entonces, la puerta del fondo se abrió con un chirrido metálico. Entró una joven, apenas de 18 años, con el cabello revuelto por el viento y tierra en las mejillas. Su vestido estaba rasgado y demasiado ligero para el frío del desierto. Las botas le quedaban grandes, los cordones arrastrándose por el piso. Respiraba agitada, mirando hacia atrás cada pocos pasos. Sus ojos recorrieron el vagón con desesperación hasta detenerse en el hombre solitario del fondo. Se acercó, apretando una bolsa de lona contra el pecho como si fuera lo único que la mantenía en pie. «Señor», susurró, con la voz quebrada por el miedo. «¿Puedo esconderme bajo su abrigo?» Silas no la miró de inmediato. Luego, lentamente, giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de ella, grandes, enrojecidos, pero todavía con un brillo de lucha debajo del polvo y el terror. «Por favor», repitió ella en un hilo de voz. «No deje que me encuentren». Silas apretó la mandíbula. Parpadeó una vez. Sin decir nada, se movió apenas lo suficiente para levantar el borde de su abrigo. Ella se deslizó a su lado, temblando, y se acurrucó bajo la tela pesada. Su respiración se fue calmando poco a poco, acompasándose al vaivén del tren. Minutos después se escucharon botas pesadas acercándose por el pasillo. 3 hombres entraron al vagón, uno alto y quemado por el sol, otro con anillos en todos los dedos, el tercero con una cicatriz profunda en la barbilla. Buscaban con ojos duros, escaneando cada rostro. Uno se detuvo cerca del asiento de Silas y lo miró fijamente. Silas sostuvo la mirada sin pestañear, su expresión de piedra. El hombre dudó, luego siguió adelante. Los 3 continuaron su búsqueda. Ella, oculta bajo el abrigo, sintió que la tensión se aflojaba un poco, hasta que el tren dio un sacudón y una voz desde afuera gritó. «Está en este tren. Búsquenla bien». Uno de los hombres regresó, extendiendo la mano hacia el asiento trasero. Silas actuó en ese instante. Se puso de pie de golpe, su figura imponente llenando el espacio, y tomó la muñeca de ella. «Aguanta fuerte», dijo en voz baja. La levantó y corrió hacia la puerta trasera de emergencia. La abrió de una patada. El viento del desierto rugió al entrar. «Salta», ordenó. Saltó primero, tirando de ella. Cayeron rodando sobre la arena y los arbustos secos. El tren siguió su camino, alejándose con estruendo. Se levantaron rápido. Silas tomó su mano y corrieron hacia un barranco seco, subiendo entre piedras y maleza. Cuando los gritos de los perseguidores se escucharon cerca, Silas improvisó, encendió una pequeña fogata con hierba seca para crear humo espeso y confundirlos. Luego la guió por un lecho seco hasta que el ruido se perdió en la distancia. Al final del día llegaron a una casa sencilla en un valle pequeño, cercas torcidas pero firmes, un granero con agujeros pero techo sólido, gallinas en el patio. «Aquí estará segura», dijo Silas con sencillez, abriendo la puerta. Los días siguientes fueron de adaptación tranquila. Ella empezó a ayudar en la casa y el patio, barría el porche, recogía huevos, doblaba ropa, cortaba verduras. Todo lo hacía en silencio, pero con ganas, como si necesitara demostrar que podía quedarse. Había un niño pequeño en la casa, Tom, de 6 años, cabello rubio revuelto y una sonrisa fácil. «¿No eres fantasma?»,
¿verdad? Le preguntó el primer día. No hoy. Respondió ella, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Silas era callado, pero justo. Le permitió quedarse sin preguntas ni condiciones. Le dio un cuarto propio, comida en la mesa y espacio para respirar. Con el tiempo, ella contó su historia a medias, mientras lavaba platos. Mi padre me cambió por deudas. Me vendió a un hombre del Selún. No era matrimonio, era otra cosa. Huí con unas monedas. Me han seguido desde entonces. Silas no dijo nada. Solo secó los platos a su lado, en silencio. Pero su presencia era respuesta suficiente. Los gestos pequeños empezaron a hablar por ellos, un asiento listo en la mesa, un balde de agua fresca dejado junto a la piedra donde ella descansaba, una flor silvestre que ella dejó en el escalón y que él guardó cuidadosamente entre las páginas de su libreta vieja. La vida en el rancho se volvió rutina compartida, comidas juntos, trabajo en el corral, risas de Tom corriendo por el patio. Silas reparaba cercas, limpiaba herramientas, enseñaba a Tom a silbar con una brizna de hierba. Ella enseñaba al niño a trenzar cuerda y a cuidar las gallinas sin que la picaran. Un día, 3 hombres a caballo aparecieron en el horizonte, levantando polvo. Ella los reconoció de inmediato. Silas. Gritó. Él entendió al instante. Adentro. Lleva a Tom. Entraron rápido. Silas atrancó la puerta con un mueble y tomó su rifle. Los hombres forzaron la entrada. Hubo lucha. Golpes, muebles volcados, gritos. Uno de ellos logró rodear la casa y entró por la cocina, tomando a Tom por detrás con un cuchillo en el cuello del niño. Suelta el rifle o lo corto, gruñó. Silas levantó las manos lentamente. El hombre golpeó a Silas en la cabeza con la culata del cuchillo. Cayó al suelo, inmóvil, con sangre en la mejilla. Ella gritó. Tom lloró. Pero ella no se quedó quieta. Tomó el rifle viejo de la chimenea, temblando, y lo apuntó. Suéltalo. Ahora. En ese momento entró Raúl, el viejo peón del rancho, con una escopeta en las manos. Mejor hazle caso, dijo con voz firme. Raúl disparó al techo. El estruendo hizo retroceder a los hombres. Ella apretó el gatillo. La bala rozó el hombro del que sostenía a Tom. El niño se soltó y corrió hacia Raúl. Los hombres huyeron, maldiciendo, arrastrando a su compañero herido. Silas quedó tendido, inconsciente. Ella se arrodilló a su lado, limpiando la sangre, dándole agua, hablándole bajito. No me dejes, susurraba. Después de todo esto, no me dejes. Días después, Silas abrió los ojos. Débil, pero vivo. Ella cuidó de él con paciencia, cambió paños fríos en su frente, le dio caldo cucharada a cucharada, se quedó junto a la cama hasta que volvió a caminar. Semanas más tarde, el rancho volvió a la calma. La puerta estaba reparada, el patio limpio. Tom jugaba otra vez. Raúl fumaba su pipa en el porche. Silas trabajaba en las cercas, más lento pero firme. Una tarde, al atardecer, ella se acercó a él en el patio. Al principio solo pedí esconderme bajo tu abrigo, dijo con voz suave. Ahora, solo quiero quedarme aquí, trabajar a tu lado, construir una vida decente contigo y con Tom, si me lo permites. Silas la miró un largo rato. No dijo nada. Pero extendió la mano, palma abierta. Ella la tomó. Era un acuerdo silencioso, honesto, sin prisas. Los años siguientes fueron de trabajo compartido. Se casaron en una ceremonia sencilla en el pueblo cercano, con Raúl y Tom como testigos. El rancho creció poco a poco, más cercas, más gallinas, una huerta pequeña que ella cuidaba con cariño. Tom creció fuerte y alegre, llamándolos a ambos papá y mamá. Y así, la joven que un día corrió desesperada terminó encontrando no solo refugio, sino un hogar verdadero, un compañero leal y una familia que nadie le podría quitar. Porque a veces, pedir esconderse bajo un abrigo es el comienzo de una vida entera de pie,
uno al lado del otro. Los meses siguientes al ataque fueron de recuperación y calma. Silas sanó poco a poco, la herida en la cabeza dejó una cicatriz fina en la sien, pero no le quitó fuerza. Caminaba más despacio al principio, pero pronto volvió a sus tareas, reparar cercas, limpiar el pozo, revisar el ganado que empezaba a llegar en pequeños lotes. Ella se quedó a su lado, sin que nadie tuviera que pedírselo. Ella asumió más responsabilidades en la casa. Preparaba las comidas con lo que había, frijoles, tortillas de maíz hechas a mano, huevos frescos y verduras que empezó a cultivar en un pequeño huerto detrás del granero. Lavaba la ropa en el arroyo cercano, doblaba las camisas de Silas con cuidado, remendaba los pantalones de Tom cuando se rompían jugando. Todo lo hacía en silencio, pero con una determinación tranquila que Silas notaba sin decirlo. Tom, el niño, se volvió su sombra. La seguía a todos lados, mientras ella recogía huevos, él le contaba historias inventadas sobre el coyote valiente, cuando ella barría el porche, él la ayudaba con una escoba demasiado grande para sus manos. ¿Vas a quedarte para siempre, ella? Le preguntó un día, sentado en el escalón mientras ella pelaba papas. Ella sonrió, limpiándose las manos en el delantal. Si me dejan, sí. Me gusta este lugar. Y me gustan ustedes dos. Silas escuchó desde la puerta del granero, pero no dijo nada. Solo siguió martillando un clavo en la cerca, aunque lo hizo más despacio, como pensando. Con el tiempo, los gestos pequeños se volvieron costumbre. Silas empezó a dejarle herramientas listas cuando ella quería arreglar algo, un martillo pequeño, clavos ordenados en una lata, una cuerda nueva. Ella, a cambio, le llevaba agua fresca al corral cuando él trabajaba bajo el sol, o le dejaba un plato extra de comida caliente en la mesa cuando llegaba tarde. Una tarde de otoño, cuando las hojas de los pocos árboles empezaban a secarse, ella encontró una vieja silla de madera en el granero, rota en una pata. La llevó al porche y se puso a repararla con clavos y un poco de alambre que había visto en el cobertizo. Silas pasó por ahí y se detuvo. «Puedo hacerlo yo», dijo, voz baja. «No es necesario», respondió ella. «Quiero aprender. Además, me gusta arreglar cosas». Silas la miró un momento. Luego se sentó en el escalón a su lado, sin hablar, solo observando cómo ella trabajaba. Cuando terminó, la silla quedó firme. Ella la probó y sonrió satisfecha. «Mira, ahora aguanta». Silas asintió una vez. «Buen trabajo». Esa noche, en la cena, Silas puso su plato frente a ella antes que el suyo. Tom lo notó y rió. Papá Silas le dio el plato primero. «Eso significa que le caes bien». Ella se sonrojó un poco, pero no dijo nada. Silas solo siguió comiendo, aunque la esquina de su boca se levantó apenas, casi imperceptible. Pasaron los meses. El rancho empezó a cambiar, Silas compró unas cuantas vacas más con el dinero que guardaba de trabajos anteriores. Ella plantó más hortalizas y hasta unas flores silvestres alrededor del porche. Tom creció un poco más, y su risa se escuchaba desde lejos cuando jugaba en el patio. Una mañana de invierno, cuando el aire estaba frío y el cielo gris, Silas salió temprano a revisar el ganado. Regresó con las manos congeladas y una expresión seria. Ella lo vio entrar y, sin preguntar, le preparó un café caliente y le puso una manta sobre los hombros mientras se calentaba junto a la estufa. «Gracias», dijo él, rompiendo el silencio largo. Ella se sentó frente a él, con las manos alrededor de su propia taza. «Aquí estoy para ayudar. No solo por lo que pasó aquel día en el tren, sino porque quiero». Silas la miró directo a los ojos por primera vez en mucho tiempo. «Este lugar siempre fue mío solo. Ahora, se siente diferente. Mejor». Ella bajó la mirada un segundo, luego la levantó. «Si quieres que me quede de verdad, como parte de esto, como familia, yo también lo quiero». Silas no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de café, dejó la taza en la mesa y habló con voz calmada pero firme. «Entonces hagámoslo bien. Cuando llegue la primavera, iremos al pueblo. Hablaremos con el juez de paz. Te pediré que seas mi esposa,
si tú quieres. No por obligación. Por decisión propia. Ella sintió que el corazón le latía fuerte, pero no de miedo. De esperanza. Si quiero, Silas. Él extendió la mano sobre la mesa. Ella la tomó. No fue un gesto romántico de cuentos, sino uno honesto, práctico, como todo lo que hacían. Un acuerdo entre dos personas que habían encontrado refugio el uno en el otro. La primavera llegó con flores amarillas en el desierto y un viento más suave. Fueron al pueblo en el carro viejo. El juez de paz los casó en una ceremonia sencilla, con Raúl como testigo y Tom sosteniendo el sombrero de Silas como si fuera un tesoro. No hubo fiesta grande, solo una comida compartida en la casa al regresar, frijoles con chile, tortillas frescas y un pastel pequeño que ella había horneado con cuidado. Esa noche, el rancho se sintió más lleno. Tom durmió en su cuarto con una sonrisa. Raúl se fue a su casita tarareando. Silas y ella se quedaron en el porche, mirando las estrellas. ¿No te arrepientes, verdad?, preguntó ella en voz baja. Silas negó con la cabeza. Nunca. Llegaste pidiendo esconderte, y terminaste quedándote para siempre. Ella sonrió. Y tú me diste más que un abrigo. Me diste un hogar. El viento del desierto sopló suave esa noche, llevando el aroma de la tierra y las flores nuevas. Sullivan's Ridge no era un rancho grande ni famoso, pero era suyo. Y en él, una familia había empezado a crecer, fuerte, callada, leal. Los años pasaron como el viento del desierto, constante, a veces duro, pero siempre trayendo algo nuevo. El rancho que antes era solo una casa sencilla con un granero agujereado se transformó poco a poco. Silas y ella trabajaron juntos en todo, ampliaron el corral para más vacas, construyeron un pozo más profundo, plantaron árboles que daban sombra y sombra en el verano. Ella cuidaba el huerto con dedicación. Tomates, chiles, calabazas y hasta unas cuantas rosas silvestres que plantó alrededor del porche para alegrar el paisaje seco. Tom creció fuerte y alto. A los 12 años ya ayudaba a Silas con el ganado, arreaba las vacas, arreglaba cercas y aprendía a leer las huellas en la tierra. Pero nunca dejó de ser el niño alegre que corría detrás de ella pidiéndole que le contara historias de Boston o que le enseñara a hacer pan. Un día voy a tener mi propio rancho, decía Tom mientras ordeñaba una vaca. Pero siempre cerca de ustedes. Ella sonreía y le revolvía el cabello. Este es tu rancho también, mijo. Siempre lo ha sido. Raúl, el viejo peón, seguía con ellos. Aunque ya no podía hacer el trabajo pesado, se sentaba en el porche a vigilar, contar historias y enseñar a Tom trucos con la reata. Era como un abuelo para el niño, y para ella, un amigo leal que había estado ahí en los momentos más duros. Una tarde de verano, cuando el calor era casi insoportable, Silas llegó al rancho con noticias del pueblo. Hay una escuela pequeña que van a abrir en el cruce del camino, dijo mientras se sentaba a la mesa. Necesitan a alguien que sepa leer y escribir bien. Ella levantó la vista del estofado que preparaba. ¿Y? Silas la miró directo. Tú sabes enseñar. En el tren me contaste que ayudabas a los niños en Boston antes de todo. ¿Podrías hacerlo aquí? Para Tommy para los hijos de los rancheros cercanos. Ella se quedó callada un momento, luego sonrió. Me gustaría. Mucho. Al año siguiente, con ayuda de Silas y Raúl, convirtieron un cuarto viejo del granero en una pequeña escuela. Pusieron bancas hechas con madera reciclada, un pizarrón que Silas compró en el pueblo y libros que ella pidió por correo. Empezaron con 5 niños, Tom, 2 hijos de un ranchero vecino y 2 niñas que vivían a unas millas. Ella enseñaba lectura, aritmética, algo de historia y cómo cuidar la tierra. Los niños la querían porque era paciente y hacía las clases divertidas con cuentos y canciones. Silas iba todos los días a revisar que todo estuviera bien, traía agua fresca, arreglaba cualquier cosa que se rompiera y, a veces, se quedaba escuchando desde la puerta, con una expresión que nadie podía leer del todo, pero que era de orgullo. Una noche, después de una clase larga,
ella se sentó en el porche con Silas. Tom ya dormía dentro. El cielo estaba lleno de estrellas. Nunca pensé que terminaría enseñando en un desierto, dijo ella, recargando la cabeza en el respaldo de la silla. Pero me siento útil. Como si todo lo que pasé tuviera sentido. Silas asintió despacio. Todo lo que haces aquí tiene sentido. El rancho, la escuela, Tom, todo crece porque tú estás. Ella lo miró. Y porque tú me diste la oportunidad. No solo en el tren. Todos los días. Silas no respondió con palabras. Solo extendió la mano y ella la tomó. Se quedaron así, en silencio, mirando el paisaje nocturno. El rancho ya no era un lugar de paso, era un hogar con raíces profundas. Pasaron más años. Tom se hizo hombre joven, fuerte y responsable. Se casó con una chica del pueblo y empezó a construir su propia casa en una parcela que Silas le dio cerca del rancho principal. La escuela creció, ahora tenía 15 alumnos y hasta un pequeño patio donde los niños jugaban. Ella seguía enseñando, pero con ayuda de una de las alumnas mayores que había aprendido bien. Un día de otoño, cuando las hojas de los árboles plantados empezaban a cambiar de color, Silas y ella subieron a la pequeña loma detrás de la casa. Desde ahí se veía todo, el rancho ampliado, la escuela con niños saliendo al recreo, la casa de Tom con humo saliendo de la chimenea, el huerto verde y el ganado pastando tranquilo. Silas habló con voz baja. Cuando te encontré en el tren, solo quería ayudarte. No imaginé que terminaríamos construyendo esto juntos. Ella sonrió, con los ojos brillantes. Y yo solo quería esconderme. Ahora miro alrededor y veo una familia, un lugar donde la gente crece segura. Todo empezó con tu abrigo, y terminó con esto. Silas apretó su mano. No terminó. Sigue creciendo. Con Tom, con los niños de la escuela, con los que vengan después. El sol bajó despacio, tiñendo el desierto de dorado y naranja. El viento trajo el sonido de risas lejanas y el mugido del ganado. El rancho seguía vivo, fuerte, como el lazo que Silas y ella habían tejido día a día, callado, sólido, inquebrantable.